Vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías. Vamos a pasar a la parte de la palabra. Que hoy Dios sacie nuestras vidas. Definitivamente, hermanos, si estamos sedientos, Dios va a saciar nuestra alma, nuestra vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias porque nos permites en este día hablar de tu palabra. Nos permites escuchar tu palabra. Estamos delante de ti, ante tu presencia, Señor. Deseamos y anhelamos que hoy tu palabra produzca un fruto en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Que tu palabra nos enseñe lo que tengamos que quitar y lo que tengamos que poner, Señor. Permite que seamos como ese barro en manos del alfarero, Señor. Sé tu palabra que tú pones el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros esa necesidad de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos, en Malaquías capítulo 3. La semana pasada nos compartieron del capítulo 2 en el versículo 17 y quisiera yo empezar con esa parte que fuimos ministrados la semana pasada por nuestro hermano el pastor Alejandro, y de ahí pasamos al capítulo 3. Dice el versículo 17 del capítulo 2: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrade a Jehová, y en los tales se complace. O, sino, ¿dónde está el Dios de justicia? Acordémonos que a través de las predicaciones que hemos recibido, vemos que el pueblo está totalmente desenfrenado. El pueblo no alcanza a mirar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios para con sus vidas. En una de las predicaciones que nos mostraban, nos hablaban, era que ellos cuestionaban a Dios y les decía, ¿en qué nos has amado? ¿Dónde, en qué manera hemos visto que tú nos has amado? Hermano, y déjame decirte que el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, a pesar de que podemos ver las obras de Dios, el poder de Dios manifestado actualmente en nuestras vidas, en las personas, en las familias, en la iglesia, en la congregación. A veces el pecado puede cegarnos y podemos tener ese pensamiento y decir, ¿dónde está Dios? Hermano, el corazón de aquellos hombres no es distinto al del corazón del hombre de la actualidad. Es el mismo. Lo que nos deja ver es cómo el pecado va degradando el corazón del hombre a tal grado que nubla la mirada en el Señor Todopoderoso y deja de ver lo que es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Cuántos de nosotros como creyentes, como cristianos, ya habiendo disfrutado de la paz, del gozo, de la alegría, de la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, al pasar el tiempo bajo circunstancias difíciles, ya sea que te alejaste de Dios, ya sea que te entibiases, ya sea que pasó lo que pasó en tu vida y al día de hoy quizá te encuentras en una situación no agradable delante de Dios y quizá has tenido pensamientos negativos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios se ha apartado de mí? Lo siento tan distante. Querido hermano, no es que Dios se haya apartado de los hombres y mucho menos se ha apartado de sus hijos. Dice la palabra que cuando una persona viene al conocimiento de la verdad y la persona viene en sumisión y reconoce al Señor Jesús como su autoridad, dice la palabra que Dios pone un sello en el corazón de sus hijos y es su espíritu.
Y el Espíritu jamás se va a apartar del corazón del hombre, del Hijo. Porque lo que Cristo dice es verdad y dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando una persona es sellada con el Espíritu de Dios, cuando la persona se vuelve a Dios en arrepentimiento y confía en el Señor Jesús para salvación y perdón de pecados, viene el Espíritu y mora en la persona. Y a pesar de que la persona en su trayectoria de su caminar con Cristo puede caer, puede pecar, puede hacer cosas que no tiene que hacer, el Espíritu va a estar ahí en su vida, va a estar en su vida, no se va a apartar de él. Nada más que debemos de entender, bueno, que el Espíritu no tan solo consuela, no tan solo nos guía a la verdad, sino también dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence, ¿verdad? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu no se aparta, el Espíritu está en la vida de la persona que es hijo y lo está convenciendo que vuelva al camino, que vuelva al camino. Pero el corazón del hombre no cambia, hermanos. Entonces, aquí vemos a un pueblo antes de lo que vamos a leer en el capítulo 3, a un pueblo totalmente en desacuerdo a los principios, a la voluntad del Creador, del Señor Todopoderoso. Y bueno, Dios en el capítulo 3 le dice que va a venir lo que siempre han esperado. Lo que siempre estaba generación tras generación, esperaban al Mesías a través de la palabra. Y vamos a leer ahora sí el capítulo 3 de Malaquías. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Subraye esa parte. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis. Subrayelo también. Vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Estos versículos, hermanos, nos habla, número uno, de la primera venida del Señor Jesús, el Mesías, a esta tierra, pero también nos habla de su segunda venida cuando Él regrese. Si nos da tiempo veremos lo que implica su segunda venida. Yo quisiera enfocarme lo que dice el versículo 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Creo que no es algo difícil de entender a quién se está refiriendo, hermanos. Está refiriendo a Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús vendría a esta tierra y comenzaría su ministerio y anunciaría las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias para los seres humanos. Para eso quiero que me acompañe usted en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11. Versículo 10.
Si vemos en el título en el capítulo 11, el título dice los mensajeros de Juan el Bautista. En el capítulo 11, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque este es el de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si volvemos a Malaquías, capítulo 3, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando dice a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, hermanos, ahí se está refiriendo, en el versículo 1 se está refiriendo a Juan el Bautista, y cuando habla del ángel del pacto, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Vayamos a un pasaje en Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, vamos a ver qué implicaba que Juan el Bautista viniera a preparar el camino del Señor. Sé que todos lo tenemos claro, sé que todos lo sabemos, mas sin embargo, pareciera que para muchos aún el Señor Jesús no ha venido. Lo podemos saber de una manera, de un conocimiento teóricamente, porque lo hemos leído, porque has escuchado alguna predicación, porque has leído quizá los evangelios y sabes que ya vino el Señor Jesús por primera vez, y seguro estoy que sabes que vendrá por segunda vez, mas sin embargo podemos estar viviendo como si aún no hubiera venido. Podemos estar en esa misma actitud de aquellas personas del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, que para ellos, algunos de ellos, aún no han creído en la primera venida del Señor Jesucristo. Y muchos, quizá, de los que estamos escuchando hoy la palabra de Dios, podemos conocer teóricamente que Él ya vino, mas sin embargo podemos estar viviendo como si Él no hubiera venido. En general, cuando una persona, para él ha venido el Mesías, ha venido Jesús, ¿qué es su manera de vivir? Una vida agradándole al Señor, guardando su palabra, viviendo conforme a su voluntad. Una persona que puede tener en teoría que vino el Señor Jesús porque ha leído, porque ha escuchado, pero vive como si no hubiera venido. Vive haciendo su voluntad, hace lo que quiere, no guarda la palabra de Dios y pareciera que para él no ha venido. Entonces yo quisiera, con la ayuda de Dios, ¿qué implicaba la primera venida del Señor Jesús? ¿Cómo es que Juan el Bautista iba a preparar el camino para el Señor? ¿Por qué era tan importante que fuese preparado el camino al Señor Jesús? Porque como dice la palabra, que Él es como fuego consumidor. Él anunció las buenas nuevas antes de que viniera el Señor Jesucristo. Ahora, es importante, quiero resumir la venida de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor Jesús, en 2 puntos. Hay varios puntos, pero no nos daría tiempo por el tiempo que es corto. En dos puntos importantes. Cómo Juan el Bautista empezó a preparar el camino al Señor.
en dos puntos que para mí son importantes. Una, les mostró la manera en la cual ellos tenían que recibir al Mesías. Características que ellos tenían que recibir al Mesías para que viniera la salvación, viniera el perdón, viniera la restauración. Y vamos a ver una de sus predicaciones de Juan el Bautista. No le voy a hablar del arrepentimiento, le voy a hablar de cuál fue el mensaje que Juan el Bautista les mostró. Ese es un punto que quiero ahondar. El otro punto es que no tan solo Juan les mostró de cómo tenían, no tan solo les mostró la condición en la cual se encontraban, porque el pueblo de Dios se creía justo, creía que estaba en el camino correcto, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, a lo cual habían vivido de generación en generación engañados. Acordémonos que después que la palabra nos habla en Mateo, si nos vamos de Mateo hasta Malaquías, pasaron cerca de 400 años en el cual el pueblo no recibió palabra de Dios. Y en ese lapso de 400 años el pueblo vivió engañado, el pueblo vivió no con la luz, y no porque la luz no existiera, sino por la dureza, por el corazón que ellos habían tenido hacia Dios. No alcanzaban a entender la verdad que ya se había dicho desde años y tiempos pasados. No tan solo Juan el Bautista les mostró su condición en la cual se encontraban, sino que también les mostró la salida. También les dio la solución al problema en el cual ellos se encontraban. Vamos a ver Mateo, en Mateo capítulo 3. Y ahí en el título de su Biblia, bueno, al menos la mía, dice predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. El versículo nos da testimonio que la predicación, la línea en la cual Juan predicaba, traía al pueblo hacia un arrepentimiento. Cosa que para muchas personas, sobre todo para los principales, para los escribas, para aquellos que eran estudiosos de la ley, para aquellos que eran reconocidos ante la sociedad como unas personas justas, santas, rectas, que no fallaban en sus sacrificios, en sus ofrendas. Al escuchar este mensaje, definitivamente no lo aceptaron. No lo aceptaron. Muchos de ellos sí los aceptaron, como vamos a ver más adelante. Mas, sin embargo, Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor, para atraer a su pueblo a la verdad, para atraer a su pueblo a la luz. Mas, sin embargo, habían pasado 400 años y ante esta predicación de Juan el Bautista aún se resistían. Aún ellos se sentían justos, ellos se sentían buenos, ellos se sentían que estaban en lo correcto delante de Dios. El versículo 17 que leíamos de capítulo 2 de Malaquías, dice que ellos se hacían esa pregunta y decían, o sea, ¿en qué te hemos? A ver, vamos a leer para que no. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Había venido Juan el Bautista y estaban con esa misma actitud todavía. Con esa misma actitud. Entonces Juan el Bautista
empieza su predicación para atraer al pueblo, para atraer al pueblo de Israel, para atraer a su pueblo elegido, escogido entre todas las naciones. Un mensaje de arrepentimiento. En el versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muchas personas atendieron al llamado de Juan. Muchas personas atendieron al mensaje que Juan estaba exponiéndole, que era necesario venir al arrepentimiento para que pudieran ser perdonados sus pecados. El otro punto que vamos a hablar era que yo le decía que Juan no tan solo les mostró su condición, sino les mostró también la solución al problema en el cual ellos estaban con Dios. ¿Cuál fue la solución que le dijo? No tan solo les dijo es necesario arrepentirse, porque no se arrepienten. Dios ya tiene el hacha a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será quitado, lo vamos a ver más adelante. Sino que también Él les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí la solución al problema, la condición en la cual te encuentras. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista no tan solo era acusar, no tan solo era convencer, no tan solo era señalarlos, no tan solo era mostrarles su condición, sino al mismo tiempo era mostrarles la solución a esa situación espiritual en la cual ellos se encontraban. Cuando señala al Señor Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios. Sigamos leyendo el versículo 7. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y miren la advertencia que Juan el Bautista les hace saber a ellos, guiado por el Espíritu, respaldado por Dios. En el versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si nos podemos hacer la pregunta, decimos: ¿qué implicaba que los caminos del Señor fuesen preparados para que Él viniera? Hermanos, la predicación de Juan el Bautista nos enseña cómo es que Dios, el Señor Jesús, vendría, y Él quería hallar un pueblo dispuesto, un pueblo que lo recibiera, un pueblo que atendiese a la misericordia, que atendiese a la compasión, un pueblo que atendiese al amor que Él le tiene hasta el día de hoy. Mas, sin embargo, lo que dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aquellos hombres que se proclamaban amadores de la ley, hombres estudiosos de la ley, hombres que eran vistos ante la sociedad como hombres impecables, santos, ante los ojos de Dios, eran personas que no cumplían los requisitos para que sus vidas sean agradadas hacia Dios. ¿Y qué tenía que ver? Tenía que ver con el corazón que ellos tenían, porque ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra, pero habían hecho de la palabra, de la ley, habían hecho costumbres, tradiciones, y se habían olvidado de la esencia de los sacrificios, se habían olvidado de lo que realmente Dios quería de sus vidas. Mas, sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia, antes de que viniera el Mesías, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, fue enviado un mensajero para preparar el camino, para que recibieran las buenas nuevas del Señor Jesús.
mas sin embargo no quisieron. Querido hermano, querida persona que nos acompaña, eso sucede hasta el día de hoy. El evangelio no puede penetrar en el corazón de muchas personas. Las palabras del Señor Jesús, aunque son palabras, lo que decía Pedro, Señor, aquí iremos y solamente tú tienes palabras de vida eterna. A pesar que las palabras del Señor Jesús producen vida eterna en la persona, a pesar que las palabras del Señor Jesús producen vida, en muchas de las personas no producen esa vida, no producen ese fruto. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy mantienes un corazón como si no viniera, como si no hubiera llegado todavía el Señor Jesús en su primera venida. No estás dispuesto a aceptar el evangelio, no estás dispuesto a aceptar el mensaje con el cual fue enviado Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Es por eso que hasta el día de hoy quizá han pasado meses, han pasado años, han pasado décadas y quizá eres un conocedor de la palabra de Dios, pero al día de hoy no disfrutas de esa bendición que Dios promete en todos aquellos que creen en Él. Quizá tú eres parte de aquel grupo de personas, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios te tiene considerado como parte de su pueblo, mas sin embargo tú no le quieres recibir. Y no es como esa oración mágica que podemos conocer, que solamente pasa, haces una oración de acepta a Jesús y ya se terminó el asunto. No. La predicación de Juan el Bautista implicaba un arrepentimiento para que pueda llegar el Señor Jesús a los corazones. Ahora, el mensaje que traía Juan el Bautista no era un mensaje que él se lo inventó, no era un mensaje que él ahí diseñó, no, fue un mensaje que el cual recibió de parte de Dios para que el corazón del hombre pudiera recibir al Mesías, mas sin embargo ellos no quisieron. Es por eso que Cristo al día de hoy no mora en tu corazón. Es porque Cristo al día de hoy no gobierna tu vida, porque no le has recibido. Y vuelvo a aclarar, no estoy hablando de esa oración mágica de que pasamos ante el altar, hacemos una oración mágica y decimos, Señor, te acepto. No. Estoy hablando de la predicación que le fue dada a Juan el Bautista. Habla de un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo podemos ver de una manera muy sencilla en el capítulo 3 de Mateo que estamos leyendo en el versículo 5. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que sus pecados. Las personas que recibieron el mensaje de Juan el Bautista eran perdonadas por el Mesías, por el Cordero de Dios. Eran limpiadas. ¿Por qué? Porque hacían e hicieron y siguieron la línea de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso la porción que leíamos en el devocional, el Señor Jesús decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. La importancia de creer en el Señor Jesús conforme a la Escritura, no conforme a lo que nosotros creemos, no conforme a lo que nosotros pensamos e incluso conforme nos enseñaron. Sino que debemos de creer conforme la Escritura establece en el Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que cuando se enseña la palabra en todos los lugares no se enseña correctamente, pero sí creo que hay lugares donde no se enseña la palabra correctamente. Y si la persona no es escudriñadora de la palabra de Dios, si la persona se conforma solamente con lo que el pastor dice, si se conforma con lo que el anciano, con el diácono dice, y se queda con eso, estás cometiendo un gran error. Tu deber y tu obligación es ir a la palabra de Dios. Es corroborar que lo que se te está hablando y lo que se te está compartiendo concuerda con la palabra de Dios. Y de esa manera es como te vas a alinear a la voluntad de Dios. Dice que las personas
confesaban sus pecados. Al confesar sus pecados es porque reconocían que estaban en una condición mal. Reconocían que estaban en pecado. Para confesarlos es porque lo reconocieron. Lo reconocieron. Pasaron por esa parte del arrepentimiento. Quizás son unos versículos muy pocos y podemos leerlos con tanta facilidad, mas sin embargo es una predicación, es todo un mover de la palabra del evangelio en las personas a tal grado que eran convencidos por el mensaje, por la palabra, que dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imagínese usted a la persona que vivía en adulterio. Imagínese a la persona que vivía en fornicación, la persona que robaba, la persona que hacía pecado. Salían y confesaban sin temor alguno, porque algo había en su corazón. La palabra había hecho un efecto en su corazón. La palabra de Dios ardía en sus corazones. De tal manera que ellos entendían y comprendían que era necesario cambiar de manera de vivir. Imagínese al adúltero, imagínese al fornicario saliendo y confesando, diciendo: Señor, perdona mi adulterio, Señor, perdona mi fornicación. ¿Qué se le llama a eso? Se le llaman frutos dignos de arrepentimiento, como Juan el Bautista lo dice más adelante. Ese fue un grupo de personas que atendió al llamado. Lo que yo le decía también en el devocional, que siempre ante el mensaje del Señor, siempre hay dos respuestas. Una, la que acepta el mensaje. Una, la que dice: este es el Cristo, este es el Mesías, este es el camino, esta es la verdad. Pero hay otro sector de personas que pueden asentar con sus cabezas y decir: ¿estuvo bien la palabra? Qué bien. Pero al final vive en su propia voluntad. Al final la palabra no hace un efecto en el corazón de ellos. Como sucedió cuando el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Dice que unos lo veían como: ese es el verdadero profeta. Como un profeta solamente lo miraron. Mas sin embargo otros decían: este es el Cristo. Este es el Cristo, ese es el Mesías, ese es el enviado, ese es el prometido, ese es el que deseábamos. Por eso en el libro en Malaquías, las dos partes que yo le decía que subraye. Si vamos nuevamente a Malaquías. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis, buscáis y deseáis. Va a haber personas que realmente buscan al Señor. Va a haber personas que realmente lo desean, lo anhelan. Y cuando una persona desea y anhela y busca al Señor, podemos leer los evangelios que dice que el que busca, hallará. El que toca, se le abrirá. El que busca, hallará. Toda persona que realmente busca a Dios de corazón, el mensaje de arrepentimiento no se le hace duro. No se le hace difícil la demanda del Señor, porque busca, porque desea. La gran diferencia cuando el evangelio hace efecto en el corazón de las personas. Cuando la palabra, cuando el evangelio, no importa qué persona pueda estar compartiendo, así sea un catedrático, sea una persona, un pastor que tiene una trayectoria y tiene el respaldo y tiene la unción de Dios, puede ser una persona muy sencilla que puede predicar el evangelio, pero si la persona busca, si la persona desea, realmente haya Cristo. Haya Cristo. Porque el mensaje es el mismo, querido hermano, querida persona que nos acompaña. Si volvemos a Mateo, por favor, Mateo capítulo 3. Estamos mirando el mensaje de Juan el Bautista. Esto implicaba preparar el camino del Señor. Que los corazones estuvieran dispuestos
que los corazones estuvieran preparados. Los que buscaban y deseaban, podemos ver en la predicación de Juan el Bautista, cuando dice que salían a él Judea, Jerusalén y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos buscaban, ellos deseaban, y en el momento que se les presenta el Evangelio, en el momento que se les presenta cómo preparar ese corazón para que venga el Mesías, atendieron inmediatamente al llamado. Pero aquellos que no buscan, aquellos que no desean, pasa lo que dice en el versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué frutos les estaba diciendo? ¿Qué es lo que les decía Juan el Bautista a aquellos fariseos y saduceos que se acercaban? Se acercaban solamente para oír, solamente para ver qué decían, pero jamás en su corazón, jamás en su mente aceptaron que era el enviado que hablaba Malaquías. Y ellos sabían que vendría un enviado, que vendría un mensajero para preparar el camino del Señor. Ellos lo sabían porque ellos conocían la ley perfectamente. Ellos lo conocían. No era algo raro para ellos, solamente que su corazón se había endurecido, su corazón se había ensoberbecido, su corazón había caído en arrogancia. Y para recibir el mensaje que le fue dado a Juan el Bautista, se requiere humildad, se requiere sencillez, se requiere aceptar el mensaje, cosa que ellos no tenían. A lo cual Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, les dice unas palabras demasiado fuertes, no fuertes, demasiado fuertes, a tal grado que les llama serpientes, generación de víboras. Encierra toda una generación y le dice: ustedes son una generación que no quieren saber del Mesías. Son una generación que conocen la ley, mas sin embargo han dejado de ver la esencia. Hasta el día de hoy ellos mantenían un corazón, así como se quedaron en Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habían pasado 400 años y aún mantenían ese corazón. Mas sin embargo, Dios en su amor, Dios en lo que Él había prometido, envía a su mensajero. Y este pasaje nos deja ver a aquellos que buscan, aquellos que desean y aquellos que realmente dicen buscar, dicen que desean, pero realmente en su corazón no es así. Podemos ver a los dos tipos de personas, lo que dice Malaquías: aquellos que desean, aquellos que buscan, hallan el camino a la verdad. ¿Qué implica el arrepentimiento, hermano? Aquí nos dice que eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Quiero rápidamente qué es lo que implica el arrepentimiento real, verdadero. Y quiero citar las mismas palabras del Señor Jesús. Dice la palabra que cuando Él empezó su ministerio, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que el Señor Jesús usaba era la palabra metanoia, que quiere decir dar un cambio, dar un giro de 180 grados. O sea, que lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que si vas camino a la desobediencia, vas en una carrera desenfrenada, necesitas dar un giro de 180 grados y volverte a la obediencia. Si tus pasos van hacia la fornicación y vas encarrerado en ese camino, necesitas dar un giro y volverte a dejar de fornicar, dejar de adulterar. Era lo que el Señor Jesús decía cuando Él empezó también su ministerio. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús con esta predicación? A respaldar y a dar testimonio de lo que Juan, lo que el mensajero había dicho, estaba en lo correcto. Imagínense aquellos hombres, aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos saduceos que desecharon y no estuvieron de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista.
Quizá le dijeron, no es válido, lo que tú dices no es cierto, estás loco, estás fuera de sí. Nosotros conocemos la ley, nosotros conocemos el mensaje, nosotros conocemos los tiempos. Reprobaron el mensaje de Juan el Bautista. Y cuando se levanta el Señor Jesús y empieza su ministerio, oh sorpresa, el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué habrá pasado por su mente de aquellos que reprobaron el mensaje de Juan el Bautista? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo al hablar el mismo mensaje que Juan el Bautista, era dando testimonio que de lo que Juan había hablado era cierto, era verdadero. Era cierto, era verdadero. Porque fueron las mismas palabras que el Señor Jesús utilizó en su primer mensaje. Entonces, antes de seguir avanzando, qué importante es que usted tenga presente cómo es que el Señor quiere preparar ese camino. A pesar de que ya fue enviado Juan el Bautista, pero para muchas personas, hasta el día de hoy, pareciera que estás esperando al Mesías que venga por primera vez. Porque quizás sabes que ya vino, pero de una manera teórica, de una manera solamente de conocimiento, pero vives como si no hubiera venido. Vives haciendo tu voluntad, vives haciendo lo que mejor te parece. Quizás considerado que las demandas del mensaje de Juan el Bautista son sumamente altas que alcanzar. No, querido hermano, querida persona que nos escucha. Para que Dios pueda hacer la obra perfecta en tu corazón, para que Dios pueda traer y limpiar tu vida, tu corazón, es necesario reconocer que necesitamos un Salvador. Es cierto, el Señor Jesús es Salvador de todo el mundo. Pero Juan 3:16, un pasaje muy conocido, pero a veces muy poco comprendido, dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, la salvación es para todos los hombres. Pero lo que tiene que hacer el hombre es creer en el Señor Jesús. Entonces tendrá vida eterna. Pero habrá personas que no creerán. Y quizá nuestra mente se pueda ir y decir: es que los judíos, es que el pueblo de Israel, es que ellos no creyeron en el Señor Jesús y van a ser castigados y van a ser azotados porque no creyeron. No, hermano, quizá parte van a ser de ellos, pero también parte de nosotros que somos como gentiles o éramos gentiles antes de venir a Cristo. Pero si usted se mantiene en ese punto de no tomar el mensaje, de no creer al Evangelio, de no creer que es necesario pasar por ese arrepentimiento para que venga la obra, para que venga el perdón, para que venga el Cordero de Dios y quite el pecado del mundo, para que borre tu pecado, Dios no lo podrá hacer. Y no porque no tenga el poder, sino porque es necesario que creamos en Él conforme a la Escritura. Y si el Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es necesario pasar por ese proceso de arrepentimiento. Un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento que nos deja ver. Queremos saber qué es un arrepentimiento bíblico. Vayamos a Isaías, donde Dios le habla a su pueblo y le dice que está cansado, que está fastidiado de sus ofrendas, de sus sacrificios, y que Él no aceptará más de sus manos porque sus manos están llenas de sangre. Y el Señor les dice a su pueblo qué es lo que Él requiere de ellos. En Isaías, Dios le dice a su pueblo: dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Queremos
ver escrituralmente qué es lo que significa un arrepentimiento, es reconocer en la condición en la cual estás. Y reconocer que necesitas un Salvador. Y reconocer que necesitas ser perdonado. Y reconocer e identificar que estás en pecado, para que de esa manera venga Cristo y pueda perdonar tus pecados. Porque si tú no alcanzas o no quieres comprender por tu corazón endurecido, porque hay en ti altivez, porque hay arrogancia, y no quieres reconocer que estás mal, ¿cómo vendrá el Señor Jesús a perdonarte? Si te crees justo, quizá tienes las características como aquellos hombres que se consideraban justos, y que ellos podían pensar en su mente que no necesitaban ese mensaje, que para ellos no era el mensaje. Vayamos a Lucas capítulo 3. No tan solo Juan les mostró la condición en la cual se encontraban. Vamos a leer algunos versículos rápidamente para que nos quede claro qué es lo que Juan el Bautista les transmitía el mensaje. En Lucas capítulo 3, versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Es el mismo mensaje que vimos en Mateo. Juan el Bautista no tan solo les señalaba su condición, sino les decía: hey, ya el hacha está puesta. Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es misericordioso, pero también quiero que recuerdes que Dios tiene un carácter de justicia. Y él le dice: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado, es cortado. El versículo 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Queremos ver que es un arrepentimiento bíblico, hermano. Acá nos está mostrando que dejemos de hacer lo malo y ahora hagamos lo bueno. Muchas personas a veces solamente dejan de hacer lo malo y se quedan en ese punto solamente. Pero tienes que aprender a hacer el bien. Antes no te interesaban las cosas de Dios. Bueno, ahora que te interesen las cosas de Dios. Antes se daba igual si leías la palabra, no la lees. Bueno, ahora debes leer la palabra. Antes no orabas, ahora ponte a orar. Ahora congrégate. Ahora haz todo lo contrario de lo que no hacías antes. En general, hermano, eso es un arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y vendrá la gracia de Dios y nos mantendremos en esa línea
haciendo la voluntad de Dios. Vayamos al otro punto en el cual Juan el Bautista les mostró también. En Juan capítulo 1, en el versículo 29, Juan no tan solo les hizo ver su condición. No porque a Juan Bautista le cayeran mal los fariseos, los escribas o los saduceos, no. Es que Juan el Bautista hablaba el mensaje que había recibido. Y muchos lo iban a atender y muchos no lo iban a atender. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, hermano, que no tan solo Juan les mostró su condición, sino que también señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que puede limpiar tus culpas, el que puede perdonar tus pecados. Si tus pecados son rojos como el carmesí, el Cordero los puede dejar como blanca lana. No importa el pecado que hayas cometido. No importa si fuiste un violador. No importa si fuiste un adúltero. No importa si fuiste un fornicario. No importa si fuiste un contrabandista de armas, de droga, de tratas. No importa. Cristo, el Cordero de Dios, tiene el poder para perdonarte y para limpiarte. Porque muchas personas caen en el autoengaño y dicen: bueno, es que yo fui muy malo, yo fui muy perverso y quién sabe si Dios me pueda perdonar. Pues déjame decirte que Dios sí te puede perdonar. Sí te puede perdonar. No permitas que el diablo te engañe más de lo que te ha engañado. Dice la palabra que el diablo es el padre de mentira. Y cuando tú tienes un pensamiento y dices: Dios no me va a perdonar y mejor me quito la vida, mejor no, ¿para qué estoy en esta vida? Y mejor sigo en el pecado porque no tiene caso, no tiene sentido, porque Dios no me va a perdonar. ¿Sabes? Esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del diablo que quiere destruirte al final. Porque Juan el Bautista, es cierto, fue duro su mensaje, es cierto, su mensaje fue claro, fue directo y llegó a lo más profundo del corazón de las personas. Pero también él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa la condición en la cual te encuentres. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, tiene el poder para limpiarte, para perdonar tus pecados. No importa el pecado que hayas cometido. Por eso dice la palabra que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba siendo crucificado por su pueblo que lo guardó desde un inicio, que nos marca la palabra, que se lo sacó de Egipto y lo paseó por el desierto. Y su pueblo pudo ser testigo de maravillas, de prodigios. Cuando su mismo pueblo lo estaba crucificando, salieron unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Decía: Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran que yo soy el enviado, si supieran que yo soy el que perdona sus pecados, no lo harían. Pero perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Al día de hoy esas mismas palabras son para usted, que quizá por su pensamiento ha pasado y ha dicho: Dios no me va a perdonar. ¿Sabes? Escucha la voz del Señor Jesús, que clama al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No me han conocido. Si tan solo me conocieran, lejos de ofenderme, lejos de lastimar, me amarían, me servirían.
pero no saben lo que hacen. Así es que quiero enfatizar en este punto. Juan el Bautista no tan solo les mostró la condición en la que se encontraban, sino que también les mostró la salida. También les mostró que Cristo es el Cordero de Dios, que tiene el poder, que tiene la capacidad para perdonar, para borrar tus pecados. No necesitas hacer rituales, no necesitas hacer sacrificios, no necesitas ir a peregrinaciones para tener la paz en Dios. No necesitas hacer tantas cosas. Lo único que necesitas es recibir el mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, para que el Señor Jesús venga y perdone tus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él te limpia, Él te purifica. Él te hace libre. Es que hice cosas muy malas, muy perversas. Dios te perdona. Y no estoy rebajando el evangelio. No estoy hablando otro evangelio. Es el evangelio que marca la Escritura. Cristo te perdona. Solo necesitas venir a Él. Solo necesitas venir como aquella mujer samaritana. Cuando se acerca a Él. ¿Cuántos maridos había tenido la mujer samaritana? 5 maridos. A lo cual el Señor Jesús le dijo, verdad has dicho, pero ninguno de ellos es tu marido. En pocas palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, has vivido en fornicación, has vivido en adulterio. A lo cual la mujer mira su necesidad y dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. ¿Fue perdonada? Sí, fue perdonada. Ante los ojos de los hombres, esa mujer no alcanzaba perdón. Merecía ser apedreada. La mujer que era adúltera. Merecía ser apedreada. Merecía la muerte ante los hombres. Pero Cristo viene y le perdona. Concluyo con esto y quiero enfatizar en esta parte. El propósito de la venida de Juan el Bautista era para preparar el camino para que viniera el Cordero de Dios y perdonar el pecado de su pueblo. Y al día de hoy el mensaje es el mismo. Ya vino el Señor Jesús, el mensaje ahí está. El mensaje ahí está escrito, el mensaje ha sido predicado, quizá ahorita en este momento, pero en otras ocasiones, en otras iglesias, en otros grupos, el mensaje es predicado. Atiende al llamado y quita de tu mente, no dejes engañarte, que por tu mente pase y digas, Dios no me va a perdonar. He sido muy malo, he sido muy perverso. He sido lo peor que un hombre puede hacer, lo que una mujer puede hacer. No importa lo que hayas hecho, si tú te vuelves a Dios, Dios te perdona. Pero es que yo aborté a mi hijo tuviera 20, 30 años al día de hoy, tuviera una familia y Dios no me va a perdonar. Dios te puede perdonar. Pero es que yo maté y nadie sabe. Dios te puede perdonar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que te hace acto delante del Padre. Él es el que te justifica. Él es el que te perdona. Él es el que te hace justo delante de su Padre. ¿De qué persona? ¿De qué lado de las personas vas a estar? ¿De aquellos que creyeron o de aquellos que no creyeron? Porque el pasaje que hablábamos en Malaquías, te decía yo que implica tanto la primera
y la segunda venida del Señor Jesús. Porque Él vino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino como el Señor hablando el mensaje para traer a su pueblo con amor, con ternura. Y esas palabras que durante muchos mensajes se estuvieron predicando con nuestro hermano Alejandro, cuando él llega a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos y no quisiste? ¿Qué nos deja ver ese ejemplo? ¿Qué nos deja ver eso? Es el amor, el cuidado, la ternura que Dios tiene por su pueblo, por su creación. ¿Cuántas veces Dios ha querido juntarte de esa manera? ¡Hey, matrimonio que estás destruido! ¡Hey, familia que estás a punto de divorciarte! ¿Cuántas veces Dios ha querido juntarte como Dios junta, como la gallina junta a sus polluelos, y no has querido? Has escuchado el mensaje, has escuchado el consejo, has tenido el testimonio en tu espíritu que Dios te ha hablado, pero no quieres. Te has ensoberbecido. Dios quiere, porque Él vino a su primera venida. Vino a traer salvación. Vino a traer esa paz, ese gozo. Vino a dar vida eterna. Pero te has ensoberbecido y no quieres atender al llamado. Más bien te alejas, te alejas y te alejas y te alejas. No te alejes más de tu Señor. No te alejes más del redil. El Señor te está hablando. Deja que el Señor te junte como la gallina junta a sus polluelos. Deja que Dios tome el control de tu hogar, de tu matrimonio. Deja que el Señor decida por ti. Mira las decisiones que has tomado, a dónde te han llevado. ¿A qué punto has llevado a tu familia? A una destrucción. ¿Sabes por qué? Porque tú has decidido. Pero deja que el Señor tome el control. Vuélvete a Él. Él puede perdonar. Él quiere perdonar. A eso vino. Porque, hermano, persona que nos está escuchando, porque esa fue su primera venida. A proclamar el Evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación, de gozo, de paz. Porque Él vendrá por segunda vez. No nos dará tiempo ver la segunda vez, porque el pasaje de Malaquías implica la primera y la segunda venida de los versículos que leímos. Pero el Señor no vendrá como el Cordero de Dios. No vendrá como aquel Jesús que fue abofeteado, que fue insultado, que fue lastimado, que fue ultrajado. No vendrá de esa manera. El Señor Jesús vendrá, como dice la palabra en Apocalipsis, y con eso termino. En Apocalipsis capítulo 19. No nos va a dar tiempo ver su segunda venida, cómo Él vendrá. En el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nos deja ver, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él ya no vendrá como el Cordero, no vendrá como el compasivo, el misericordioso. Él vendrá con justicia a juzgar y a darle el pago al que tenga que darle el pago y a recompensar al que tenga que ser recompensado. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido hermano, querida persona que nos está escuchando, en su segunda venida el Señor Jesús no vendrá como ese cordero. No vendrá con esa ternura, no vendrá como ese Jesús que fue maltratado, ese Jesús que fue abofeteado, ese Jesús que hicieron con él lo que quisieron. No, él vendrá a hacer justicia. Que dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hermanos, ¿de qué te hablan estos versículos? Hay muchas verdades, pero yo quiero generalizar que en la segunda venida del Señor Jesús, Él no vendrá como ese cordero. Hermano, es hoy, persona que nos escucha, es hoy el cual Dios le está haciendo ese llamado. Atienda usted al llamado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede perdonar sus pecados. Dios quiera que usted se deje juntar como la gallina junta sus polluelos. Dios quiera que usted sea humilde, sea sencillo y atienda al llamado de su Creador, de su Salvador, el Señor Jesucristo. Y pueda usted conocerle, como hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de conocerle. Un Jesús amoroso, un Jesús tierno, un Jesús compasivo, un Jesús como cordero que se ofreció en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Que usted pueda conocerlo en esa parte de su carácter del Señor, y no lo tenga usted que conocer en la otra parte de su carácter de justicia, cuando Él venga por segunda vez. Porque entonces las personas, dice la palabra, que las personas pedirán a gritos que las piedras, las montañas caigan sobre ellos, porque no soportarán. Te habla ahí la palabra que sus vestidos vienen de pisar el lagar. Hermanos, personas que nos acompañan, yo termino aquí en esta parte. No nos dará tiempo hablarle de la segunda venida del Señor Jesús. Solamente quise tocar esta parte, que pueda usted conocer al Señor Jesús en su primera venida que ya vino, y no tenga usted que conocerlo en su segunda venida, y que diga usted verdaderamente era el camino, la verdad y la vida. Y no se lamente usted, sino más bien sea usted como aquellos que dice la palabra, que la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo, y vivamos sobria, justa y piadosamente, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor. Pedimos que tú ministres el corazón, que traigas luz a las vidas, a mi propia vida, Señor. Que tengamos ojos para ver y que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.